Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de las funciones de la PMO. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Comenzamos! Veamos cuáles son las funciones de una PMO u oficina de gestión de proyectos desde distintas perspectivas. En primer lugar, ¿qué es la PMO? La PMO u Oficina de Gestión de Proyectos es una unidad formal dentro de una organización que tiene como responsabilidad la estandarización de los procesos de gestión de proyectos y su gobernabilidad. Esta unidad debe facilitar el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas para poder gestionar los proyectos dentro de una organización. Veamos algunas definiciones de las siglas PMO, ya que he notado mal uso en algunos casos de estas siglas. PMO como unidad organizativa significa Project Management Office u oficina de gestión de proyectos. Como cargo significa Project Management Officer y hace referencia a la persona que lidera la oficina de gestión de proyectos o el gerente de la oficina de gestión de proyectos. En el caso de las siglas en español, corresponde OGP, que es Oficina de Gestión de Proyectos. Esto sería el uso correcto de las siglas PMO. ¿Cuáles son los tipos de PMO que existen? Existen tres tipos de PMO en función del grado de influencia y control que ejerce esta unidad sobre los proyectos en una organización. Estos tipos son oficinas de proyectos de apoyo, de control o directiva. ¿Cuáles son las funciones de una PMO de apoyo? Este tipo de PMO tiene un rol consultivo dentro de la organización, es decir, se le consulta cómo se gestionan los proyectos dentro de la organización y puede definir o proveer plantillas, políticas, metodologías y mejores prácticas para gestionar los proyectos dentro de la organización. También puede brindar capacitación a los miembros de la empresa para que gestionen los proyectos. Igualmente, recopila las lecciones aprendidas de los proyectos dentro de la organización. En las tarjetas te dejo un video acerca de cómo documentar lecciones aprendidas en los proyectos. La PMO de apoyo también tiene la responsabilidad de servir de repositorio de los proyectos de la empresa. Este tipo de PMO tiene un bajo nivel de control dentro de la organización. La PMO de control brinda soporte, apoyo y dirección en materia de gestión de proyectos dentro de la organización y exige el cumplimiento en cuanto a la adopción de las metodologías de gestión de proyectos, las plantillas, formularios y herramientas que se van a estar utilizando para gestionar los proyectos, así como para establecer la gobernabilidad de los proyectos. La PMO de control también brinda capacitación a los miembros de la organización en materia de gestión de proyectos y su control es moderado sobre la gestión de proyectos dentro de la organización. Por su parte, la PMO directiva, como su nombre lo dice, tiene la responsabilidad de dirigir los proyectos dentro de la organización. Tiene la facultad de asignar los gerentes de proyectos a cada uno de los proyectos de la empresa y por tanto los gerentes de proyectos o líderes de los proyectos le rinden cuenta. Este tipo de PMO tiene un nivel más elevado dentro de la organización ya que es responsable de los resultados de los proyectos dentro de la empresa. Por tanto, ejerce un control elevado dentro de la organización. Veamos cuáles son las funciones de una PMO u oficina de gestión de proyectos desde distintas perspectivas. Comenzaremos con la perspectiva estratégica, luego la de autoridad, apoyo, gestión, hasta llegar a la perspectiva de agilidad. Desde la perspectiva estratégica, ¿cuáles son las funciones que puede tener una PMO dentro de una organización? Puede tener la responsabilidad de la gestión de proyectos sobre toda la organización. También puede apoyar en la alineación estratégica de la empresa, priorizar los proyectos y garantizar que los proyectos entreguen valor a la organización. Desde la perspectiva estratégica, también una PMO podría tener vínculos con los sistemas de medición organizacional, como es el caso de los Balance Scorecard, podría proveer información y valoraciones de este tipo de métodos de medición dentro de una empresa. También podría gestionar la interdependencia entre los portafolios, programas y proyectos de la organización e incluso tener niveles elevados de responsabilidad
para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos dentro de una empresa. Esto va a depender del tipo de PMO que implementemos dentro de la organización. Desde la perspectiva de la autoridad, ¿cuáles son las funciones de una PMO? Una PMO podría tomar decisiones sobre los proyectos. También podría liderar la transferencia de conocimientos entre la organización, ya sea de las personas que lideran los proyectos hacia la organización o de la organización hacia las personas que gestionan los proyectos. Debería mantener los proyectos alineados a los objetivos del negocio y tener métricas o formas de evaluar el éxito de los proyectos dentro de una organización. También desde la perspectiva de autoridad podría hacer recomendaciones sobre los proyectos e incluso tener el nivel de autoridad suficiente para poner fin a los proyectos dentro de una organización. Desde la perspectiva de apoyo, ¿cuáles son las funciones de una PMO? Puede gestionar los recursos de los proyectos, indicar cuáles son sus responsabilidades, su participación y disponibilidad dentro de cada uno de los proyectos. También puede realizar auditorías a los proyectos para verificar que se cumplan las políticas, estándares y mejores prácticas que se establezcan en la organización para gestionar los proyectos. Puede desarrollar las metodologías, políticas, procedimientos, proveer mejores prácticas, como ya lo he mencionado, y capacitar y orientar a los miembros de la organización en materia de gestión de proyectos, así como recabar las lecciones aprendidas de los proyectos hasta gestionar las comunicaciones entre los proyectos desde la perspectiva de apoyo. ¿Cuáles serían las funciones de la PMO desde la perspectiva de gestión? Podría administrar o implementar las herramientas de gestión de proyectos que se van a estar utilizando dentro de la organización, gestionar el banco de ideas de proyectos de la empresa. En las tarjetas te dejo un video acerca de cómo utilizar o cómo manejar un banco de ideas de proyectos. También desde la perspectiva de gestión, la PMO tiene la responsabilidad de administrar las métricas e indicadores del portafolio de la empresa y dar visibilidad del estatus del portafolio a través de un dashboard donde se muestre cómo se encuentra el estado de cada uno de los proyectos de la organización. Con las métricas e indicadores del portafolio puedes generar reportes acerca de la gestión de proyectos e informarlo a la organización. Y también puede evaluar el estado de salud de los proyectos. En las tarjetas te dejo un video acerca de cómo medir el estado de salud en los proyectos. Desde la perspectiva de la integración, la PMO debe integrarse con las distintas unidades claves de apoyo de la organización para poder gestionar los proyectos, como por ejemplo, tecnologías de la información, talento humano, comunicaciones, el área de legal, el área de compras, de seguridad de la información, el área de riesgos, planificación estratégica, auditoría y finanzas y cualquier unidad de apoyo dentro de la organización que podría estarse integrando con los proyectos en un momento determinado. También debe integrarse con la oficina de gestión del cambio de la organización. Y si dentro de la organización no existe una oficina de gestión del cambio, debe asumir las funciones de gestionar los cambios en los proyectos dentro de la empresa. En la tarjeta te dejo un video acerca de cómo gestionar el cambio en los proyectos. Desde la perspectiva de la agilidad, las funciones de la PMO deben estar orientadas por la búsqueda de valor. Los proyectos que se ejecutan en la organización siempre deben generar valor a la organización. La PMO debe tener una mentalidad de colaboración con los clientes y actuar como que si fuera una empresa consultora dentro de la organización. Debe adaptarse a las necesidades de los clientes, ser multidisciplinaria con la capacidad de gestionar proyectos de distintas disciplinas, proporcionar herramientas ágiles a la organización para la gestión de proyectos y poder gestionar proyectos multienfoques, es decir, proyectos tanto predictivos como adaptativos. Quise traer la esfera de influencias del director de proyectos porque ilustra bien dónde debe estar posicionada una PMO dentro de la organización. Si vemos dentro de esta esfera del director de proyectos, tenemos en primer lugar al director o gerente de proyectos que está interactuando con el equipo del proyecto y con los directores de portafolios, programas y otros proyectos dentro de la organización, así como con los gestores de recursos.
Luego la PMO se encuentra en el nivel donde están los patrocinadores, los organismos de gobernabilidad de la empresa, los comités de dirección y la oficina de gestión del cambio. Véase la posición tan importante que tiene la PMO dentro de una organización. Y luego estarían los interesados, proveedores, clientes y usuarios finales de los servicios, productos o resultados que genere el proyecto. Si te gustó este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien que pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.